Colegas, bienvenidos. En esta sección vamos a trabajar lo que corresponde a los conceptos de endogeneidad, exogeneidad y variables instrumentales. La relevancia de trabajar estos conceptos es precisamente la intención de poder establecer una correcta especificación de un modelo econométrico. Partiendo del concepto de exogeneidad, nos indica que la exogeneidad propiamente dicha en los modelos econométricos es la condición bajo la cual las regresoras relevantes se encuentran de forma explícita en nuestro modelo econométrico. ¿Qué quiere decir eso? Analicemos primero esta ecuación que nos dice la esperanza de x, dado los errores, son diferentes de cero. Esto nos lleva a plantear precisamente que cualquier variable que sea estadísticamente significativa no va a estar dentro del término error, partiendo igualmente de la condición en la que siempre se maneja que todo lo que sea elementos irrelevantes, variables no significativas, errores o problemas que no pueden ser captados en un modelo o que no podemos manejar deben estar dentro del término error. Todo lo demás que sí podamos manejar y cuantificar y que efectivamente sea significativo a nivel estadístico debe estar de forma explícita en el modelo. De forma extensiva, nos plantea que la covarianza de las regresoras, en este caso x, dado el error, va a ser igual precisamente a la esperanza de x, dado el error, que debe ser cero, que plantea precisamente lo que estamos hablando. De forma general nos dice, la relación entre las regresoras y el término error debe ser igual a cero. Y esto nos lleva precisamente al concepto de independencia condicional, que es precisamente la relación en la cual no hay una relación significativa entre las regresoras y el término error. En contraposición precisamente a la condición de exogeneidad, que es lo que debemos buscar en nuestros modelos, se presenta la endogeneidad. Comprendiendo que la exogeneidad es precisamente esa condición en que nuestras variables relevantes se encuentran de forma explícita en el modelo, la endogeneidad parte de un hecho en el cual existe una relación entre quién, entre las variables explicativas y el término error, como se observa aquí. ¿Qué está pasando en este caso? Lo que estamos observando es que precisamente existe una relación estadísticamente significativa entre las regresoras y el término error, evaluado obviamente en el p-value y en las pruebas T. ¿Qué nos quiere decir esto? Simple y llanamente nos quiere decir que variables relevantes se encuentran dentro del término error, o por el contrario, que también se puede presentar un problema de especificación en nuestras variables. Para esto podemos retomar las pruebas de Ramsey, este es de Ramsey, la prueba J. Davison y Máquina y el multiplicador de Lagrange, que ya se han evaluado previamente. Y es precisamente esto lo que debemos evitar, que nuestros modelos se encuentren en presencia de endogeneidad. Pero entonces, ¿cómo entender estos conceptos que aparecen de forma matemática en toda la bibliografía, pero que a veces no es fácil comprenderlos teóricamente? Es precisamente eso lo que nos ha llevado a esto. Analizar la condición de endogeneidad y exogeneidad parte de lo siguiente. Gráficamente tenemos que la imagen de la izquierda, exogeneidad, nos plantea una relación en donde y, que es la variable dependiente, se encuentra precisamente explicada en una porción por las regresoras, en este caso x, y por el término error. Esta es una relación de exogeneidad. ¿Por qué? Porque precisamente las regresoras relevantes al modelo nos están explicando en cierta medida el comportamiento de nuestra variable dependiente. Por su parte, en el término error, que también expresa cierto o explica cierto comportamiento o absorbe cierto comportamiento de la variable dependiente, nos está indicando que dentro de esta sección que está aquí, que va a haber variables irrelevantes, formas funcionales que no sirven o elementos que no pueden ser captados o controlados por el economista. Como por ejemplo, la pandemia del COVID en 2020 fue un efecto que no podía ser controlado, que llegó de choque. Eso se convierte precisamente en un elemento que entra en error, ruido blanco. En contraposición, como estábamos mencionando, nos encontramos con la endogeneidad. Claramente se observa que la relación entre la regresada, las regresoras y el término error cambia automáticamente. Y mantiene precisamente esta condición, esta relación, que es esta que tenemos aquí. Pero el problema entra cuando el error tiene una relación con el término de las regresoras. ¿A qué se puede ver esto? Se puede ver a muchos elementos.
puede ser la omisión de variables, simultaneidad de variables, incorrecta especificación, sesgo de selección, o precisamente un problema de marco teórico. No se revisó un marco teórico previo y se comenzó o se optó por hacer ensayos de prueba y error. Y es precisamente esto lo que debemos evitar. Esta condición que ustedes observan aquí es precisamente lo que se mencionaba respecto a la significancia estadística entre las regresoras y el término error. Esto que ustedes ven aquí es lo que van a conocer por lo menos en las pruebas T como un 0,05 o mayor a un 2,57 dentro de las pruebas, denotando precisamente una relación, relaciones que evidentemente no pueden ser o no se pueden dar al momento de plantear un modelo econométrico. Pero entonces, ¿cómo damos solución a esta problemática? Precisamente entra el concepto de variables instrumentales. Las variables instrumentales no son más que variables que entran a jugar dentro del modelo intentando reemplazar el comportamiento que tiene la variable X, que a su vez tiene una relación con la variable, con el término error. Gráficamente tenemos lo siguiente. En la izquierda tenemos pues naturalmente la condición de endogeneidad que ya hemos analizado, pero en la parte de la derecha contamos precisamente con la inclusión del instrumento. El instrumento Z, en este caso, se representan así los instrumentos, va a tener una relación en cierto grado con la variable X, pero ninguna con el término error. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta que precisamente Z o el instrumento debe brindarnos en cierta medida información parecida o en cierto grado lo más cercana a X. En la medida en que Z se acerque más a X, se va a convertir en un buen instrumento para X. Y es precisamente incorporando esta variable, este instrumento, que vamos a lograr suprimir la relación entre las regresoras y el término error, volviendo nuevamente a una condición de exogeneidad en los modelos. ¿Cómo funciona entonces el instrumento? Partimos de la condición de exogeneidad, vamos a la condición de endogeneidad donde tenemos precisamente la relación entre las regresoras y el error, y el instrumento entra a jugar nuevamente aquí, precisamente saliendo de la línea del error, pero entrando a la línea de la regresora, haciendo que efectivamente esta relación que observamos aquí desaparezca. Un instrumento debe contar precisamente con dos condiciones básicas que son importantes para poder tenerlo en cuenta. La primera es sencilla y es netamente lógica, que la correlación entre Z, el instrumento, y las variables independientes es cuestión, ya sea variable o variables, sea diferente de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente hay una significancia estadística entre ellas, que precisamente, como se mencionaba anterior, entre mayor sea la relación entre Z y X, Z va a ser un mayor instrumento. Entonces esto va a ser un tema de grado de asociación y no de si sirve o no sirve, sino el grado en que esta se asocia, en que Z se asocia con la variable independiente en cuestión. Y el segundo, naturalmente por descarte, lo que estamos buscando es que la correlación entre Z y el error sea precisamente igual a cero. Y es la condición natural. Al encontrar un regresor que sí tiene relación o que explique en cierta medida el comportamiento de la independiente, evidentemente estaremos suprimiendo esa relación con el término error. Colegas, hasta aquí lo abordado. En la próxima sección vamos a trabajar la aplicación del método de mínimos cuadrados en dos etapas y variables instrumentales. Asimismo trabajaremos precisamente la prueba de Hausmann con el objeto de que de establecer si se cuenta con un buen instrumento para poder confirmar lo planteado hasta el momento. Saludos.